Entonces, Estamos. No, así es, ¿eh? mejor no. Ok. Sácate un poquito, viejito. Espérate, ahorita solo voy a colocar la guitarra aquí y ya está. Ok. Pues, Sí, está perfecto. pongamos en silencio. Yo te cuento que estoy grabando. Ah, ya están grabando. Simón. Solo- Igual, gracias, se corta, ¿va? Ahí lo editas. Ahí me contás cuando lo subís porque Rodrigo está pendiente. Sí, te importa también trabajo, Cerote. Yo sé que trabajas, por eso te estoy diciendo. Así vos, y ahora tengo que, con esa mira, trabajo en seguridad vos y tengo que hacer audiovisuales para que la mara aprenda. Ok, mis amigos, ahí estamos. Solo me voy a cambiar de lado el micrófono porque Ahí estamos. creo que va a ser así, va. Ajá, entonces sí. Ok, listos. Vamos, ahí, pues, empezamos a darle a esto. Sí, la Ahí estamos. claqueta, dijo mi Claquetado. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Tenemos acá a dos personajes bastante icónicos en los movimientos que ellos manejan. Vamos a empezar con Chayanne, que es más conocido en el ámbito huelguero como creador de un grupo icónico, un trío se podría decir, ¿verdad? Sí. Epidemia, ¿verdad? Y te doy el honor de que nos presentes a nuestro acompañante. Oye, acá tenemos hoy también un honor para mí, a un gran amigo, mi hermano Manolo Gallardo, cineasta, pintor, fotógrafo, hay un montón de babosadas que dice el que es, pero igual, con ese cariño que siempre ha manifestado hacia mi persona y hacia todo el mundo. Hagamos esto una tertulia. Ok, perfecto. Entonces, pues como estaba presentando a Manolito, vamos a tratar de discernir algunos temas que son lo actual, ¿verdad? Podemos platicar de arte, podemos platicar de música, podemos platicar de la huelga, de Dolores, podemos platicar de la universidad, podemos platicar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, Empecemos con la banda sonora. ok. Algo icónico de Epidemia, porque Algo icónico de Epidemia. ese Ok. era el objetivo al inicio y luego se fue cambiando el script. y eso es lo agradable de la improvisación, ¿verdad? Eso es más bonito. Manejábamos Suele pasar. algunas canciones de parodia dentro de la universidad. Se trataba de dar un mensaje y con la parodia se hacía. Al final, pues, era más la fregadera, pero la gente tenía muy buena aceptación hacia nuestro grupo, que surgió a raíz de que una vez teníamos que presentarnos con la estudiantina y solo quedamos 3. No, pero tus canciones también siguen siendo vigentes hasta el momento, porque Ah. seguimos viviendo el momento álgido que se veía políticamente, en lo artístico, en lo democrático, que era incipiente a la democracia en ese momento. Sí. Y también se escuchan. Lo que sucede es que hay canciones que, aunque se han cambiado los personajes, aunque los personajes son otros, la realidad sigue siendo la misma. En 1997, por ejemplo, cuando el presidente de la República era Álvaro Arzú, había personajes como Portillo, que estaba en el Congreso, el famosísimo jeque de las aduanas, ¿ah? El general que era el ministro de la defensa, el jeque de las aduanas era Moreno. Alfredo Moreno. Alfredo Moreno. Ajá. Y entonces Balconi era el general Balconi era el ministro de la defensa, y cada quien hizo sus trastadas como suele ocurrir, como ha pasado gobierno tras gobierno. Entonces a alguien se le ocurrió hacerle una canción de
para que no se perdiera y no se fuera de otro lado, una canción guatemalteca que Arjona después nos la robó. Y era algo así, que se llamaba no si el norte fuera el sur, sino que si otro fuera el sur. Perdón. Tiene cuerdas nuevas. Sí, tiene cuerdas nuevas. El alemán aparece. No, es que tiene cuerdas nuevas, entonces se desafina. Ahí va. Ok. El gobierno su balcón y chafarote sin valor. El moreno sus aduanas, vea usted qué corrupción. Los de Telgua metiéndonos la banana con la farsa de tarifa moderada. El gobierno sin Arzú no sería igual, o tal vez algo mejor. Con la Quiñones por Groenlandia y un buen congreso y no en Disneylandia. Y un portillo en el bote con moreno y sin secretos. Aquí está el estudiante, coma mierda ese gobierno. Las barras y las rameras se adueñan de mi acera. Y nuestra libertad empieza al comenzar la huelga. Y si hay dudas internas sobre la paz y la guerra, luchamos por la justicia, empecemos a echar verga. El gobierno del Arzú es toda una porquería. El moreno es un ladrón y un narco cotizado. A Ramiro lo tendríamos en 4. A pura verga traeríamos a Serrano. La Menchú sería hermosa. Fidel hubiese estado en la firma de la paz. Te aseguro que Asturias al bote iría a parar. Los de Telgua metiéndonos la banana con la farsa de tarifa moderada. El gobierno sin Arzú no sería igual, o tal vez algo mejor. Con la Quiñones por Groenlandia y un buen congreso y no un Disneylandia. Y un portillo en el bote sin freno y sin secreto. Aquí está el estudiante que siga comiendo mierda ese gobierno. Las barras y las rameras se adueñan de mi acera. Y nuestra libertad empieza al comenzar la huelga. Y si hay dudas internas sobre la paz y la guerra, luchamos por la justicia, empecemos a echar verga. El gobierno del Arzú es toda una porquería. Yo sí canto sin antifaz, seguro que me quebraría. Algo así. Maestro, ¿es vigente la resistencia en el arte hacia un gobierno o hacia un movimiento, hacia la corrupción? Basándonos en una retrospectiva de esta canción en los años 90 a la actual. Yo pienso que sí. Tenemos teatro, tenemos música, estamos viendo. Tenemos pintura y hay mucha protesta, hay mucha insatisfacción. Yo desde mi punto de vista pienso que sí hay. Maestro, ¿y cómo en los 90 cómo el joven venía y representaba esa denuncia? Porque podemos ver que el estudiante salía a las calles, la música, quema de buses, es posible. El arte, ¿cómo se representa? Es una forma también anacrónica de decirlo, pero también cómo tu arte venía, porque también el arte... En mi caso fueron pancartas, porque tuve mucha relación con la gente del movimiento de la revolución, de la universidad,
entonces eran pancartas y llegaba, pintaba, Humanidades me llamaba para que hiciera pinturas de Otto René en fondos negros, hacer unas mantas negras gigantes de 1,5 metros, 2 metros, y entonces esa era mi forma de hacerlo, era mi forma de hacer revolución, ¿ya? Y protesta. O sea, el nombre de Torrené Castillo resuena mucho en el Teatro Alegre Libre, ¿verdad? Que sí, hoy está siendo remozado. Y ahí hablaste de Humanidades y ahí hablamos de un Juan Luis Moza, un Juan Luis Molina Loza. Sí, tremendo, ¿ah? Sí. Y tenía yo amigos que estaban muy involucrados dentro del movimiento y que también trabajaban el lado audiovisual del arte, pero era documental y protesta. O sea, había una relación entre todo lo que se hacía en ese momento. ¿Y la mujer qué papel jugaba tanto en lo artístico como en la música? Porque hay personajes que suenan en la guitarra. Claro, fíjate que hay un dato bastante interesante. Las mujeres siempre han sido participativas y les puedo decir muchas veces que las mujeres eran de las más aguerridas. Justo eso iba a decir, o sea, la mujer era muy aguerrida. Era increíble. Yo no entiendo hasta aquí algunas protestas de la inclusión femenina, pero dentro de la universidad la mujer tuvo un gran papel, que habían mujeres bastante aguerridas. Yo en estudiantina tuvimos compañeras que eran muy buenas estudiantes y muy buenas artistas. Cantaban bien, tocaban bien, o sea, era parte de la... Y eran buenas estudiantes, que ahora ya son profesionales, y tenemos buenos ejemplos en la universidad. Morán, por ejemplo, Sandra Morán, y la Lorena Medina, la Lorena Medina, que paz descanse. Ella fue vocalista de Kinlalat. También tenemos a Georgina estuvo en la estudiantina de la universidad. Tenemos varias. Y dentro de la facultad de medicina, que era el ámbito donde yo tenía más movimiento, tuvimos buenas compañeras. Inclusive había un grupo que se llamaba Signos y Síntomas, que fue previo al de nosotros. También cantaban parodia. Entonces, este grupo estaba... La comparsa, por ponerte un ejemplo, la comparsa universitaria, en su mayoría son mujeres, sí. Son como 4 hombres, creo yo. Y eso es más actual, ¿verdad? Ajá, mucho entonces, más actual. Pero yo me refería en la época, aún con el conflicto y la época más dura para el conflicto armado, que fue en los años 70, teníamos compañeras que estaban dentro del movimiento, dentro de la estudiantina, dentro del movimiento de la universidad. No hablemos del movimiento guerrillero, porque esa es otra historia, pero sí dentro de la universidad, y sí hacían valer su presencia, y eso es bastante importante, ¿no? Entonces, es una canción que sonaba mucho en esa época, Venancia, la de Luis Mejía Godoy. La canción de Venancia era una ¿cómo se llama? Era como una alusión a la mujer guerrillera dentro del campo en Nicaragua, y se aplicaba bastante a lo que pasaba aquí, porque dentro del movimiento guerrillero había más mujeres que hombres. Sí, la historia de Rogelia Cruz es bastante trágica. Y por la cómo termina su vida, por el final, pero sí bastante nostálgica y bastante romántica a la vez, ¿verdad? Vos, cuando hablamos de romanticismo, todos queremos cambiar el mundo en ese momento con tus amigas y todo eso. Hay diferentes tipos de romanticismo, fíjate. Sí, claro, pero lo que sucede es que tenemos que entender de que muchas veces cuando hablamos del romanticismo es porque nosotros nos afanamos con algo que aunque sea efímero, aunque no sea real,
queremos que sí lo sea, pues ese es el detalle. Hablando de ser Somos efímero, soñadores, El ¿sí? Último Beso es una canción que te la pedían mucho. Ok, The Last Kiss. The Last Kiss. Una versión de Pearl Jam me llamó mucho la atención de Last Kiss. Entonces, lo que Yo sucede- lo vi más como un sarcasmo. ¿Ah? No, lo que pasa es que Lo que ha hecho es sarcástico. en el No, la canción de Pearl Jam. la canción esa es una canción bastante antigua. Se le parodió en los años 80 con los de Tortilla con Sal. Y yo le hice más o menos un par de arreglos que sí, pero la canción, en realidad no sé quién es el autor. En realidad no sé quién es el autor, no sé si es el Angustias, no sé si es Douglas González, pero a ellos se las escuché yo la primera vez y entonces yo le hice algún arreglo porque no tenía coro y yo sí le hice coro. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, ella era choca y no podía ver. Yo manejaba, iba a menos de 10, prendí un mocote para ver bien. Había un letrero de Rombotran, el cual la boca me enjugueció. Muy tarde fue y al enfrenar la cicle pinchó y hasta un poste fue a dar. ¿Y por qué se fue y por qué murió? Pues la cabrona no se agarró, se ha ido al suelo y para poder ir yo no debo ser tan mula para estar como mi amor. Del talegazo no supe de mí y aún con vida la pude hallar. Al me eructó y me dijo vos, allá te espero con Santa Claus. El más querido siempre ha sido vos. Abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se orinó. Después de un eructo en mis brazos palmó. ¿Y por qué se fue y por qué murió? Pues la cabrona no se agarró, se ha ido al suelo y para poder yo no debo ser tan mula para estar como mi amor. La, 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 la. Mencionaste una palabra, Señor. Cuando hablamos de Señor, hablamos de religión, ¿no? Irreverente también la resistencia. Había un mural que decía, Jesús no es el camino es Camilo. ¿Te recuerdas de ese mural? Sí, lo que sucede es que en el tono religioso, en el tono político, yo aprendí algo en la vida, ¿sí? El ser humano tiene religión, las personas tienen religión, ¿sí? Los revolucionarios no tienen religión. Y en la vida, la religión es una cuestión como para sustentar algunas faltas que hayan en tu personalidad y un montón de cosas, pero cuando se refiere a un movimiento, cuando se refiere, no tiene por qué haber involucrado nada, inclusive dentro de la misma política, no debe de haber mezcla de religión. Entonces, por ejemplo, me impresiona, hay una chica que hace stand-up en Guatemala, y la voy a mencionar, se llama Angélica Quiñones, y saca un programa en Radio Punto, que se llama... no, ahorita se me fue el nombre porque es un sketch así pequeñito, es un monólogo realmente que es como que fuera una presentadora de noticias y me pareció muy interesante una frase que dijo, una frase
de Arjona, que me imagino que Arjona se lo había copiado a ella, que dijo, en este país hay más astronautas que niños felices. Hablando del vicepresidenciable, que es un imbécil, de la Sandra Torres. Sí lo puedo decir abiertamente. No, igual, aquí no hay censura. Ok, entonces, porque también Arjona dice que en este mundo hay más religiones que niños felices, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Cuando hablamos de religión y hablamos de política y hablamos de... Las religiones solo han servido para mantener a la gente apaciguada. Entonces inclusive cuando se habla de un Dios, no pienso caer en el ateísmo ese de que es que no existe un Dios. Tal vez sí existe un Dios, tal vez existen muchos. Entonces, porque igual yo pienso que el ser humano tiene necesidad de creer en algo. Sí. Y eso es bastante importante, y eso tampoco se puede negar. Que te recuerdas que Axel Ross cargaba una palabra que se mata a tus ídolos. Ahora, tú has vivido, maestro, con la religión muy irreverente en el arte. Bueno, digámoslo de alguna manera que sí, o sea, es curioso porque mi papá, como artista plástico, fue irreverente a morir. Muchos dicen que le faltó el respeto a todo el mundo, incluyendo a Dios, porque pintó un montón de Cristos desnudos y no es que fuera falta de respeto, sino que era su punto de vista como artista y lo que él quería plasmar en ese momento. Y, o sea, tenemos un cuadro de mi papá que se llama El Rechazo. Es un Cristo desnudo, es un cuadro de 3 metros por 2. Tenemos un Cristo desnudo al lado al lado derecho del cuadro tenemos una culebra, un sapo, la culebra tragándose, no se sabe si se está tragando una cruz o la está escupiendo, porque la cruz está matando a la culebra. Atrás de la cruz hay una alineación interplanetaria. Claro, se hizo para criticar a Ríos Montt, y entonces a raíz de ese cuadro le ofrecieron quebrar el culo a mi papá. O sea, lo amenazaron y le dijo Ríos Montt que le iba a quebrar el culo. ¿Por qué? Porque, o sea, hay una mujer desnuda con cachos de carnero, y en la nalga de ella hay un libro que dice verbo. Así. Entonces, ves a 3 niños bañándose en una poza de agua, pero el color del cuadro es tétrico. O sea, hay una montaña, y en la montaña del otro lado del cuadro se ve un mashimón, pero es tétrico, es neblina, es negro, es todo eso. Entonces, ¿quién es el Cristo? ¿Por qué el Cristo? Por la religión que nos querían meter en esa época. Verbo, está clarísimo de dónde viene, de la iglesia. Sí, pero por el otro lado, mamá fundadora de la fraternidad cristiana. Entonces, abuelos católicos. Hay una interpretación bastante... Totalmente, o sea, en mi caso, complicada. verlo desde mi caso, como religión, yo no puedo decirte que creo en una religión, porque no la había un montón de cosas. En una charla anterior mencionabas a Martín Scorsese con La Última Tentación de Cristo. Para mí esa película dice mucho. Lo que pasa es que es humanizar a un Jesús, o sea, no hacerlo, no idolatrarlo como todo el mundo. O sea, ay, sí, pobre Jesús. No, mano. Ese es ponerlo en los zapatos de uno. O sea, el ser humano como tal, o sea, él tuvo todo el derecho de haber vivido su vida como la quiso vivir con María Magdalena, si fue su problema, ¿ya? Y esa película te dice eso. Entonces, hasta dónde llega el ser humano. Claro, lo podemos ver como ficción, pero ¿y si fue cierto?
No sé. Tienes una canción que habla de si Jesús tiene pisto, con Jesús yo muevo. Lo que pasa es que... Ahora, entonces, ves al pastor Iba- que gira sobre esto, va. Si usted no da diezmo, no le está robando a la iglesia, le está robando a Dios. Y si le está robando a Dios, le está robando al mundo. Esa es una cuestión. No, fíjate vos que iba yo a tocar ese tema en un rato con lo de los coritos. Sí. Entonces, los coritos salieron a raíz de eso, de la manera. Alguien me decía, pero es que esa es una blasfemia. Ustedes están atacando a Dios. Y yo le decía, no. Porque no es la idea, si ustedes oyen, no es la idea de hablar mal de Dios. Estás hablando mal de la iglesia, mal de los líderes de la iglesia. Y entonces, por ejemplo, sí había una versión de esa y decía algo así como solo el guaro hacia el hombre feliz, solo el guaro hacia el hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo el guaro hacia el hombre feliz. Bueno, y entonces sí decía, si Cristo tiene pisto, con Cristo yo me voy. Si Cristo tiene pisto, con Cristo yo me voy. Cuando Cristo venga, todos chuparemos, todos beberemos y fornicaremos. Apúrate, Señor. Cuando Cristo venga, todos chuparemos, todos beberemos y fornicaremos. Y entonces, como esos son los coros de la iglesia evangélica. Entonces, para no dejar mal a los católicos, entonces era algo así como una cerveza dorada por el sol, una moronga que se puso el sembrador. Amanece tirado en la esquina, Señor, uno encima del otro hueco son. Amanece tirado en la esquina, Señor, uno encima del otro hueco son. Y entonces, aleluya, hermano. Amén. ¿Qué aprendiste, hijo? Entonces, Ya eso fuiste a la universidad, ¿eh? No. Ustedes hubieran visto la polémica. Mi papá universitario y del todo el rollo, él jamás tuvo. Al contrario, yo aprendí a oír esa música cuando nos traía al Festival de Estudiantinas, éramos pequeños. Y en esa época, hasta escondido, entraba uno al Teatro de Bellas Artes. Porque afuera por cierto, van a una inauguración en estos días, ¿no? Sí, de hecho le mandé a aquel la invitación. Entonces fíjate que entrabas por una puerta y tenías que salir por otra, porque siempre había un camión del ejército allá vigilando quiénes estaban. Es increíble cómo era eso. Y entrábamos y así, y éramos niños, te digo, mi papá universitario oye, mi mamá un poco más religiosa. Entonces, cuando ella escuchó esta blasfemia, porque ahí está la otra parte, ¿verdad? Tengo una botella en el cielo, ¿no? sí, y entonces cuando escuchó estas cosas, dijo, no, mijo, definitivamente ya te perdí. No puedo decir otra cosa, porque, o sea, mi papá lo aprobaba, entonces no había tanto problema. Definitivamente ya te Nos decían, ¿va usted a universidad solo, usted llega solo a aprender la babosada? Sí, mamá, pero eso luego en hora de clase. Claro. Entonces, interesante el tema religioso. Tratábamos de exponer eso hacia la gente. Muy poca gente realmente protestaba al respecto, porque era bien recibido. Es increíble, pero a pesar de que este es un país religioso, estas cosas eran bien recibidas. O sea, nosotros inclusive hacíamos un santo entierro, con la estudiantina, llevábamos un ataúd. Pero es que eso Y a la larga es una forma de... Y lo sacábamos para de protesta. Sí, exacto, eso era. No, pero es que es como Y entonces salía la chabela. Como público, está bien, es una forma de protesta de la gente público. Sí. Entonces, nosotros tratábamos de proyectar lo que la gente sentía en realidad. Exacto. O lo que nosotros percibíamos que la gente sentía, ¿no? Eso es bien especial. Entonces, la gente se paraba
hacía silencio cuando entrábamos con el ataúd. Y en la entrada, porque también era una parodia de un entierro, ¿no? Entonces llega de un sepelio. Llegábamos, colocábamos el ataúd en medio, se abría el ataúd y salía la Chabela bailando y nosotros tocando la chalana. Eso era... Y la gente dice es una burla, pero el cucurucho carga borracho. Exacto. O se pone borracho. No, inclusive hay historia, hay historia. En mi pueblo. Pero si están prohibiendo que la gente vaya con burralito, pues porque adentro va. Era de culto. En mi pueblo, todos los Viernes Santos llueve. Todos los Viernes Santos llueve. Y allá, bueno, no sé si todavía, pero antes había una banda que tocaba todas las canciones, las piezas del Santo Entierro, ¿no? Y entonces empezó, y todos los Viernes Santos llueve, pero ese día llovió más de la cuenta, y estaba lloviendo fuerte. Y el único lugar donde cabía el Santo Entierro, donde cabía la procesión, era en una cantina que se llamaba el Salón Blanco, que estaba en una esquina, ¿sí? Sí, eso ocurrió en mi pueblo. Eso es verídico. Entonces metieron para esperar que pasara el agua, ¿no? Y mientras tanto creo que todos los fieles cargadores echaron su alipuz, pues para agarrar un poco de valor. Porque en la región noroccidente la cofradía primero sale y sí. después viene ya toda la liturgia que se da con Sí, pero allá ese secretismo viene desde la época de los mayas. Sí, claro. Lo que pasa es que, pero allá es más solemne, es más triste, te puedo decir, porque parte de la historia de nuestra gente del occidente está plagada de tristeza, la historia, porque es pura crueldad. Pero allá en mi pueblo, pues, si no sabes, yo soy de Livingston, Izabal, entonces ahí la mezcla es otra, porque el garífuna tiene su manera, también tiene su sincretismo y tiene su manera de manejar las cosas. Pues entonces, porque inclusive muchas de las procesiones de los santos que se veneran en Livingston, como San José, San Isidro Labrador y otros más, las procesiones se sacan bailando y con música. Estás hablando de que es un pueblo fiestero, pues, claro. Sí, porque entonces la historia de esa procesión que les estaba contando, que metieron la procesión en la cantina, es que cuando todos agarraron valor, sobre todo los de la banda, me imagino, empezaron a tocar la granadera cuando salió la procesión, ¿verdad? La granadera que es la que siempre se toca, tarara, tarán, tarán, y de repente le empezaron a dar más ritmo, total que iban bailando al Santo Entierro. Y había un cura español, el sacerdote español, y paró la procesión. Hostia, hijos. Y les dijo, miren, yo les perdono que traigan al Señor bailando, pero lo que no les perdono es que vengan poniendo esa canción de este muerto no lo cargo yo. Fíjate, bastante interesante, o sea, y te digo, esas son cosas que ocurren en este país. Vos hablabas hace un poco, maestro, de Maximón y que también tenga San Simón, ¿va? Que también es otro sincretismo, sí, pero claro. Para ver ese santo, para observarlo y pedirle los milagros, porque se piden unas cosas tremendas, porque sí, le puedes pedir de todo, hay que llevarle la ofrenda, ¿va? El puro y el puro, sí, ¿verdad? Y eso se sería blasfemia que usted entre abstemio a ese lugar. Claro, entonces es que eso se llama perspectivas. Entonces, sí, exacto. Eso es perspectiva. Cada persona ve la religión desde una perspectiva, desde su punto de vista. Y eso siempre va a ser así. Por eso es que los seres humanos, ¿sí?, no podemos ser comunistas. Marx soñaba demasiado, ¿ya? Porque la naturaleza del ser humano es que comparte toda vez en su propio beneficio y cada quien lo ve desde esa perspectiva. Y lo ves en Semana Santa con Recolección, Santo Domingo y el Calvario, una diferencia total, abismal, y todos quieren ser la estrella de ese día, ¿va? Claro. Y se convierte en una fiesta. Exacto. Entonces, todas esas cosas, y eso ha servido para esa mantener. Candelaria sale el jueves, ¿no? Candelaria sale el jueves, sí. La Reco sale el viernes. Sí. La Reco y la el también sale el jueves. Y el, la madrugada. Ajá, la madrugada del viernes. Ajá. Y entonces, y está la del Calvario.
Que esas son las También sale esa. Las Ajá. clásicas, las clásicas. Las clásicas, Porque ¿no? ahora ya empezaron a salir Otras de otro lado. Ya vieron que es un negocio. Pues siempre ha sido un negocio. Pues O sea, siempre eso lo ha siempre sido. ha sido un De negocio, porque aquel que no encuentra un turno para esta, ya tiene una. Tiene otra segunda opción. Sí, es que es Se eso. le fue el bus, pero viene el otro bus. Ajá, aunque vaya a otra ruta. Entonces tiene Pero por algún lado tiene que pasar cerquita. ¿Eh? sí, o sea, es que así es. Y esto ha servido para mantenernos quietos, para mantenernos apagados. Cuando hablabas del sincretismo, Nos dicen show pisados y del sincretismo, como no solo nosotros tenemos ese sincretismo, los cubanos tienen su propio sincretismo que trajeron sus santos no eran santos sino sus dioses de África, pero como por el yugo del español no podían ser, entonces los convirtieron en santos, ¿verdad? Entonces lo mismo pasó acá. Y hay otro tipo y hay un montón de situaciones y un montón de lugares que uno no conoce qué sincretismos tienen. Ponerle música Uh-huh. a toda esta tertulia. Ok, híjole. Vamos a ver pues. Había una situación. Vamos a ver si la logro ubicar acá. Por ejemplo, les voy a contar esto que hablábamos de que es un negocio. Hay un corito que es famosísimo en todas las religiones y dice: alabaré, 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 alabaré al rombotrán. Y estamos hablando de licoreras. Yo serviré, yo serviré, yo serviré, yo serviré, yo serviré el rombotrán. Héctor trajo el guaro y todos empezamos a fumar. Unos chupaban, otros tomaban, pero todos empezamos a gozar. ¿Cómo dice? Alabaré, 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 alabaré al rombotrán. Y entonces, eso te dice que estás hablando de un negocio. ¿Ya? Estás hablando del negocio de la licorera. Y hablando de licores, yo tengo una botella allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí, con bocas de pescado y revolcado que la maruca allá en el cielo preparó. Entonces, cuando hablábamos de eso, a toda la mara, más de alguna vez me ha gustado el guaro, y esa es otra manera de mantener a la gente quieta. Vos lo que se respete, los domingos va a misa. Exacto, ahí está. Ahí está. Y cargas de Semana Santa. Y cargas de Semana Santa. Sí. Y entonces, porque el que peca y reza empata. Entonces, ese tipo de cosas, son las que son tradiciones que a nosotros nos causa gracia, pero en realidad es la que nos tiene estancados en este país. Sí. ¿Ya? Entonces, Y el arte y la cinematografía, en tu perspectiva, ¿cómo se enfoca a esta clase de situaciones? ¿Cómo hacer reaccionar a la gente? Porque el audiovisual en la gente la hace reaccionar o la vuelve apacible. Fíjate que yo creo que en Guatemala estamos viviendo ahorita un fenómeno están saliendo por todos lados cineastas, pero lo interesante es que están denunciando todo lo que nos ha estado pasando y que no se había dicho de alguna manera. O sea, miremos las últimas películas que han estado en cartelera. La Llorona, porque eso es una denuncia total y bien marcada. O sea, ahorita el cine está denunciando lo que nos ha pasado y que no se había dicho anteriormente. O sea, sí se hizo en su época cuando salió El silencio de Neto. Estamos hablando de 30 años. 30 años. Ajá. Entonces, pero de allá para acá, o sea, ha habido
un silencio audiovisual muy marcado. Pero maestro, se está marcando desde hace décadas una autocensura al guatemalteco. Pero es que el guatemalteco de por sí es autocensurable. Se nos olvida lo que ha pasado, volvemos a caer en lo mismo una y otra vez con las elecciones, por poner un ejemplo, y entonces volvés a caer en lo mismo. Se censura él solito, se calla él solito, ya no hace nada. La parte de la autocensura también tiene mucho que ver, mejor dicho, la autocensura del guatemalteco es la causante de la memoria Perdida. a corto plazo. La memoria perdida. Entonces, lo que sucede es que solo se recuerdan cosas que han pasado hace poco y lo demás se ha ido al olvido. Yo siento muchas veces que ha sido también porque es que es difícil 35 años de conflicto, mucha. ¿Ya? Sí, Bastante acuerdo, complicado pero en el sentido de que la gente ya no quiere más conflicto. Sin embargo, la violencia sigue siendo la misma. Pero ¿cuántos tenemos de haber firmado la paz ya? Desde el 96 para y digo entre comillas porque seguimos en la misma. Bueno, había que ver esta una discusión porque Europa tuvo 2 guerras mundiales y salió adelante y no siguen con esos resabios. Y acá tenemos 36 años y seguimos con esos resabios de resarcimiento. Pero tenés que entender de que no puedes comparar la cultura europea donde el nivel educativo es alto, eso es otra cosa. Sí. Porque aún en la época de la guerra el nivel educativo no se perdió en Europa. Entonces acá como las élites, más que todo las élites económicas, que son las que nos manejan el país. Recordad que quien ostenta el poder económico ostenta el poder político, pues, ¿no? Entonces a ellos no les conviene que haya un nivel educativo. Hagamos una jornada de alfabetización, vaya pues, entonces que se vayan a alfabetizar, pero los alfabetizas pero no los educas, no les das conocimiento, solo aprenden a leer y a escribir. Los niños de la escuela, ¿por qué si vos te vas a las empresas, por ejemplo, las fincas cafetaleras, aceptan niños? ¿Por qué? Porque les pagan menos, ¿sí? La mano de obra es barata. La mano de obra es barata, no va a ir a la escuela, entonces ese niño a más grande lo puedo seguir atontando. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, la industria, las grandes industrias tienen sus propias escuelas para mantener a los patojos. Quedan trabajadores, quedan técnicos trabajadores. Exacto. Decime vos, ¿por qué se le invierte tanto a INTECAP más que a la universidad? Relativamente, o sea, en cuanto a su estructura. ¿Por qué INTECAP crea mano de obra calificada? Sí, correcto. Mano de obra. Y eso es aceptable, pero no es educación. Se enseñan oficios, Se enseña lo que decían los 40. Ajá, Se enseñan enseñan oficios. ¿Por qué? Porque a quiénes les interesan los oficios, los dueños de las industrias. O sea, vos vas a ser especialista en manejar una máquina que fabrica vidrio, que fabrica plástico, pero no tenés la oportunidad de... Hay una vieja canción de los años 70 que decía: yo quiero ser como mi papá. No, yo no quiero ser carpintero, quiero ser guerrillero, ¿verdad? Eso viene a reflejar un poco el Cristo de Palacahuina. Sí, también esa es una canción de Carlos Mejía. Y está también aquella que nos hace reaccionar, una canción también reaccionaria de los 70 que era de un autor argentino, pero Mercedes Sosa lo amanda, gracias a la vida. No, era de una escritora y cantante y música, una gran artista chilena, Violeta Parra. De Violeta Parra, gracias a la vida, hizo una canción que habla de un enamoramiento, si lo ves desde esa perspectiva, pero también habla de otro tipo de cosas alrededor. Eso es lo que se llamaban los mensajes subjetivos o subliminales, ¿verdad? Entonces, que
igual la de... Porque te voy a decir, el audiovisual también ha servido para prejuiciar al guatemalteco. ¿Te recuerdas de aquellos anuncios de cigarros que salían antes? Bueno. No, hablamos en general, cigarros, pero donde no importa la marca, los protagonistas eran arios, por decirlo de una manera. Sí. Después viene Rubios y saca ya saca un campesino. Pero No, pero no era campesino. Bueno, pero sí. Era el dueño de la finca. Era el dueño de la finca. Pero tenía una cosa que arreglaba eso, entonces se empieza a cambiar eso, ¿verdad? Ese era el dueño de la finca. Eso me recuerda que yo estaba en el bachillerato con mis compañeros. Íbamos a hacer un campeonato de bicicross, porque había una pista de bicicross en el colegio, en el instituto, había una pista de bicicross, pero estaba abandonada, o sea, ya no la usaron una vez, la usaron y ya no la volvieron a usar. Entonces nosotros estábamos limpiándola en el sentido de que había que quitar todo lo que... Maleza. Ahí no sale maleza, en Chiquimula no llovía para empezar, entonces, porque yo estoy a Chiquimula. Entonces, pero había una piedra tal vez como de este tamaño, una piedra así grande. Y entonces me dice mi compañero, vos movamos esa piedra para que sea el paso acá. Y empezamos a mover la piedra a la gran puerca, pesaba un montón la piedra y decía, vos, ¿cómo el cerote de Rubios puede mover esta mierda? Es que sí, bueno, era esa visión, ¿va? El patito el que fumaba su cigarro, porque eso empezó con la historia, con el vaquero de Marlboro. Sí. Así empezó. Sí, es una copia, ¿va? Porque empezó con el vaquero de Marlboro, que era el que lazaba al toro el más grande de una sola. Manuel Celá fue el que produjo esas cosas. Entonces y aquí empezaron a hacer lo de la tabacalera centroamericana, sacaron la de Rubios. Esos anuncios los hizo Manuel Celá. Y también había hablando de esa creatividad, porque el creativo se iba a las empresas, esas productoras de anuncios. Aquella famosa frase, y también hay un video sobre eso, audiovisual, que decía cerveza, digo yo. Esa era con Coy. Raimundo Coy. Era un artista de las tablas. Ese era amigo de nosotros. Fíjate que curiosamente. Inclusive trabajé con él en el teatro. Yo también trabajé con él. Nosotros te decía que nosotros habíamos hecho un cortometraje basado en un cuento de Héctor Gaitán. Y al final aparece, se llama Los espejos de Mauricio Pelén, basado en las puntadas de Mauricio Pelén de Héctor Gaitán. Y el que era el vendedor de los espejos era Raimundo. Ajá. Y al final del cortometraje, en la última escena de él y todo, dice, eso digo yo, haciendo a esos anuncios. Es que ese anuncio de cerveza, digo yo, salió cuando estaban haciendo, en la época de Ríos Montt, la campaña de alfabetización, porque él quiso dar el tupé de que iba a cambiar la situación haciendo campaña de alfabetización. Y entonces, vos sabés qué dice aquí, y decía veneno en la botella, y tenía una calavera así, y decía cerveza, digo yo. Entonces esa era ¿cómo se llama? Porque también en el arte, en esa época se notaba mucho. En el teatro sale una obra muy famosa que estuvo mucho tiempo en un teatro, no me recuerdo el nombre del teatro, pero se llama Loteriazo en plena crisis. Sí, ¿verdad? Entonces, tremenda la actuación, ¿verdad? Antes de llegar a... ¿Loteriazo dónde estuvo? ¿Estuvo en la UP? En la UP y en las Américas. No, es en la zona 9, pero no recuerdo. En la cúpula. En la cúpula. La cúpula. Pero la cúpula era un lugar muy pequeño. Sí, pero era teatro. Sí. Teatro. El teatro se fue muriendo también, ¿verdad? Sí. Teatro Gaden. El Gaden. Había uno sobre la octava avenida y 17K, no me recuerdo cómo se llamaba, pero... Había un teatro también, ahí es cierto, ajá. Ahorita no me acuerdo del nombre. Sí, es cierto. Y habían sí, el único que ha estaba el teatro, el Tau.
El Tao. El teatro de arte universitario. El Tao. Sí, sí. Tiene las dos salas, ¿no? Sí, habían dos. No, pero te recordás que en esa época de los 80s y 90s todavía sacaban a los muchachos a temporada de teatro escolar, ¿verdad? Sí. Donde veas el hijo adelantado, el bachiller, algo, cosas por La ahí. hija adelantado, la sí, hija adelantada. que son obras muy, Sí. muy enriquecedoras culturalmente. Son de Pepe Mía y esas cosas. Pero con un lenguaje bastante sencillo de entender y todo eso. Claro, ¿verdad? porque era para jóvenes niños. Sí, sí, para sí, niños, sí. ajá. Sí, los árboles mueren de pie. Los árboles de pie. Ajá, ese es de Alejandro Casona, esa también la presentaron bastantes años. Y la escuela de arte plástica tuvo un boom también de inscripciones porque todo el mundo quería estar ahí metido, ¿verdad? en alguna época En alguna época sí, De los- pero estamos hablando anterior a los 80, creo yo. Sí, O sea, fueron 70. Lo que pasa es que era una forma de protestar, es lo que El arte, ¿verdad? ajá, era una forma de protestar, o sea, y no hacerlo tan obvio porque había mucho miedo a la represalia del ejército. Entonces, Un ejemplo de eso es el Luis León, William, el que cantó en la Casa del Venado, ¿verdad? Sí. que es una cronología, creo yo, así si lo bautizarla, sobre la muerte de un líder, ¿verdad? de Oliverio. No la muerte, el asesinato. El asesinato de Oliverio. El vil asesinato de un líder, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ¿Y por qué? definitivamente. O sea, tanto, para tan poco. ¿Verdad? Eso es lo que Sí. Pero y mira dice- vos, el factor común denominador va 23 años, y no solo de él, sino de muchas de las personas, porque es un número bastante mágico, ¿a vos? Sí. 23 años era el promedio de todos los muchachos que fueron desaparecidos, asesinados, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que estás hablando de que es gente que está empezando a pensar y estaban actuando. Ahora, ponerlo en el año 2023, 23 años, Dios mío, hay, en serio, un letargo. De Lo ese que pasa es proceso. que estás hablando de la generación de cristal. ¿no? Sí. Entonces, Y hablando de una ni autocensura. siquiera de Cuando los to- millennials, no, ya la generación de ya. cristal. ¿Ya? Pero ahora es cuando más acceso a la información, a la comunicación. Es irónico Sí. porque tenés el mundo A tus al manos. alcance de la mano, literal, el mundo entero al alcance de la mano. ¿Y qué hacen? Nada. Pero es O sea, que tenés que entender que Einstein tenía razón. ¿Sí? Cuando la tecnología rebase el conocimiento humano, es el acabose de la humanidad. Entonces, y eso es lo que está pasando con estos Hay un refrán muchachos. que reza, la ignorancia es intrépida. Ah, por supuesto. Sí. Como dijo una señora, miren qué inteligente mi nieto. Y miren, tiene 4 años y mire cómo maneja la iPad. Pi, pi, pi. Y entonces le dije, no, su nieto es un imbécil. El inteligente fue el que inventó esa iPad para que su nieto la pudiera manejar. Sí, pues se cambió la caja boba a un teléfono inteligente, ¿verdad? Exacto. El teléfono es inteligente. El inteligente, el Sí. Ajá. Irónico, ¿Sí? es irónico. Pero es una realidad. Sí, no, definitivamente. Es una definitivamente. Y te das Y cuenta- otra de las cosas que se dan, amigos, es que es la recompensa inmediata, la compensación inmediata, ¿verdad? Lo quiero rápido acá. Lo que Más tarde de un minuto ya no sirve. Lo ves en un TikTok, lo ves en videos virales, ¿verdad? Sí, en realidad sí, todo es en razón y en favor a los las ingresos, recompensas a las monetarias, recompensas sí. monetarias, exacto. Mamá, si gano el año, ¿qué me va a regalar? Exacto. ¿Qué me va a comprar? Si Pues es su obligación es obligación. estudiar, puchica. ¡Oh, ching! Ajá. Hablábamos con alguien, no me acuerdo con quién hablaba yo, de que ya no puedes educar. O sea, yo di clases durante 17 años, 18 años de clases, universidad, colegio, hasta que me cansé de dar clases, y quienes me votaron fueron los de los colegios, que era increíble que ni nosotros como catedráticos podíamos corregir a los patojos. ¿Por qué? Porque te tiraban a derechos humanos, derechos del niño, todo. ¿Por qué voy a dejar yo como catedrático que el pendejo me vaya a faltar a mi respeto? Sí. O sea, mejor me voy a la puerta, lo espero allá afuera y le rajo la cabeza. ¿Verdad? O sea, porque no lo puedo hacer adentro del colegio. Afuera en la calle. ¿Y quién me va a ver?
No, antes de hacer eso, mejor dije. ¿Te imaginas a una Ya no. mamá de hace décadas peleando con su hijo? Papito, por favor, hágalo. No, Por ¿qué? favor. Mi mamá, Papito, por Mi favor, mamá- levántese. Aquí está su cafecito, está el bus, por favor. Va. Bueno, yo mi me mamá acuerdo. era una persona muy amorosa. Mi mamá era una persona muy amorosa. Pero te hablaba alguna vez. Sí, justo eso iba a decir yo. Pero te Justo hablaba eso una iba a vez. decir ¿no? yo. Mi amor, mire, haga su tarea. No hice la tarea. Entonces, yo dije que hicieras la tarea. Pero eso ya significa que ya te había reventado la espalda. Pues. Hay una frase que Justo eso iba a decir yo, pero espérame, porque mi papá era uno que decía, a bañarse, era a bañarse, y nada de estar papaloteando por ahí. Cuando mi papá bajaba del segundo nivel de la casa, bajaba con un cincho elástico, con cuero en las puntas, y esa babosada nos hacía así, ¡pam! ¡Plácata! Porque ya nos había dicho una vez, anda, bañate, a la segunda, y mi papá era de los que decía, mira, la primera vez es gracia, la segunda es desgracia, y la tercera te cae, cabrón. O sea, mano, nunca. Sí. ¿Cuándo decirle, puta, y si no quiero? Va, de verdad, o sea, y lo ves, ahorita lo ves. Sí, ¿Cuándo? si solo falta que las nanas les peguen con un billete de a 100 a los güiros y se los den para que no lloren. Esa no la había oído. te pago para que no me denuncies. te pago para que- Algo Ahora así. sí te puedes imaginar eso. Es que ¿no? mi abuelita decía, como mi abuela era otra escuela, ¿va? Era una escuela más rígida, ¿va? Entonces decía, lo que pasa es que a ustedes les pegan con una tusa. Entonces No, nosotros sí nos dieron con a chicote. mí también, pero es que ella decía eso porque, Así, porque mi a, tía- o sea, mi que tía a ellos tenía- fueron más rígidos todavía con Mi ellos. tía tenía unas vergas de toro así, mira. Así Se llaman vergajos. Pero igual, mano, Sí, sí, y con ¿Tienes esos banda chicotes nos sonora daban a para nosotros. estos temas? Podría ser, vamos a ver, déjame, porque es que miramos, como estamos en improvisación, ¿va? Entonces no. Todavía no. Buscándome en mi disco duro, si hay, pues, probablemente sí. Este ratón dando vueltas, Sí, sí. pero bien. No, dejé Spotify aquellos cassettes que había que regresar. Ah, sí, cabal. ¿Cuál está? Vamos. O que se te trababan entre la casetera y Ay, hijo de la chica. Entonces, fíjate que tengo una mi amiga que me ofreció un equipo de sonido, Technics, que tiene el tornamesa de vinil, el cassette, la casetera y la cartuchera. Sí, tenían un triple tech, ¿verdad? Y un cartucho, pero de cartucho. Ajá, sí, cabrón. Estos son más modernos. Esto todavía es más moderno. Ese todavía es más moderno. Ajá. Yo creo que eso es chiquitico, sí. Casa Musical eran los que los Ajá. distribuía, ¿verdad? Ajá. Y entonces. Pero también estaba Panamericana, creo yo. No, sí. sí. Sí, Panamericana Panamericana, pero- y había una tienda. Technics. Ajá, Technics era Panamericana. Era Sí, Panamericana. Ajá. Y Casa Musical era National y Panasonic. Ajá. Ya para que todavía me acuerdo, Sí. porque en mi casa hubo de esa clase de artefactos. Entonces, sí, podríamos, inclusive vamos a repetir la canción, porque yo hice solo una sinopsis de la canción. Vamos a ver de la de Arzú, ¿viste? Vamos a repetir. Vale. Maestro, primer cuadro que pintaste. ¿Tenés ese recuerdo Sí. de ese primer cuadro? Y es más, hasta tengo una anécdota con mi papá. En el Don Bosco para Juventud hice un retrato de San Juan Bosco. Se le dijo Manolo Gallardo. Gana el primer lugar nacional en el movimiento de juventud. 15 años. Pues ese movimiento de juventud de Don Bosco hacía un llamado a todos. Sí, a todos los colegios, sí. A todos los colegios y después y salían unas joyas, Fíjate que en eso. al principio era a nivel ciudad, o sea, capital, y después lo fueron haciendo cada vez más grande y empezaron a llamar de a nivel nacional. Y
Te digo, el cuadro era un retrato de Don Bosco hecho en una cartulina, gana primer lugar, y llego yo a enseñarle a mi papá el cuadro. Estaba feliz con mi retrato de Don Bosco. Y mi papá lo mira, ¿qué es esa mierda? Ay, es que es mi retrato que hice, sí, a 14 años, 14, 15 años tal vez. A ver, es un momentador de 14 años. Y primer lugar nacional. Eso no es digno, no es digno de un hijo mío. ¿Conoces un aparato sofisticado que se llama borrador? Sí, pues borrar toda esa mierda porque no sirve. Yo, puta. Entonces, siempre se habla de que el peso del papá o del abuelo siempre es bastante duro vivir con él, ¿va vos? Eso no es duro, es una mierda. Sí, Fíjate que yo tuve ese roce muy fuerte, porque me llamo igual que mi papá. Mi papá se llama Víctor Manuel, yo me llamo Víctor Manuel. Yo soy el quinto Manuel Gallardo en línea directa, el quinto. Y papá era una persona impresionante para hacer lo que hacía. Y cuando yo quise empezar, o sea, te acabo de contar la historia esa del cuadro de Don Bosco, sí tenía yo las ganas de hacerlo. Cuando yo hago mi primera exposición, opté por no firmar ni Gallardo, ni Manolo Gallardo, ni nada. Yo firmo Víctor Manuel, que es mi nombre, para alejarme lo más posible de la sombra de mi papá, porque no tenés idea la comparación y la comparativa que había todo el tiempo, que si yo pintaba mejor, que si yo no sé qué, que si el hijo, que si el no sé qué. Entonces son situaciones sumamente complejas, difíciles de procesar, y con el tiempo te das cuenta de que la gente no lo hace con maldad, pero uno lo percibe de esa manera, y ellos no se dan cuenta del daño que hacen. Sí, vos no se dan cuenta del daño que hacen. Poner el peso de responsabilidad en un muchacho. Exactamente, o sea, estás cargando con el peso de tu nombre, que es el nombre de tu papá, y es un grande. Eso no es el hijo de Miguel Ángel Asturias pasó lo mismo. Estúpido hacer una comparativa. comparativa. A eso fue cuando yo me refiero, Asturias estaría en el bote. Es una comparativa estúpida, idiota. No se debe de hacer. ¿Por qué? Son dos seres humanos completamente diferentes. Uno creció de una manera bajo ciertas circunstancias, el otro bajo sus propias circunstancias. Entonces no puedes comparar una forma de trabajar con el otro. Es completamente lo que erróneo. dicen, los tiempos anteriores fueron mejores que esto. Que son diferentes. Es el momento de que estás viviendo es el mejor momento, porque es tu momento. Pero así como fue su momento, o sea, el mío también era mi momento. Entonces fue bien difícil demostrarle a mi papá que yo era capaz de hacer lo que yo hacía. Me costó 30 años de mi vida. Me costó 35 años de mi vida. Hasta que yo regreso de estudiar en Cuba, porque todo el mundo, o sea, tu hijo pinta mejor o dibuja mejor. Un día entro yo a la casa de mi papá estaba haciendo un cuadro y me dice: mira vos, vamos a ver si es cierto, porque hasta aquí me tienen de estarme diciendo de que vos tal cosa. A ver, tengo problemas con este cuadro. Sí, ya sé cuál es el problema. Y entonces agarro una hoja, me pongo a dibujar y digo: vos tenés esto, y en la parte de abajo digo: vos tenés que hacer esto. A la puta, vos, qué bonito se mira en papel. Y aquí, ¿cómo se hace? Y entonces empiezo: metele aquí, metele acá. Y no lo voy a hacer yo, hacelo. En tu cuadro es tu cuadro, no lo voy a hacer yo. Entonces metele aquí, metele acá. Va, pues ya le dimos vuelta a esta parte.
ahora nos toca darle vuelta a la otra parte. Y entonces empieza a cambiar todas las luces que habían de un lado, que habían metido sombra del otro lado, y se empezó a dar vuelta al cuadro, la figura. Se empezó a dar vuelta. Cuando terminamos de hacerlo, mi papá se retrocede, camina como 3 metros y se le queda viendo el cuadro. Y tenemos una anécdota con él, era que los dos volteábamos a ver los cuadros igual, de la misma forma, así, ¿sí? Y hacemos esto, luego volteábamos a ver por el otro lado. Y es divertido porque la gente que nos veía desde atrás era al mismo tiempo los dos haciendo lo mismo. Mi papá me dice, es la primera vez en 50 años que tengo de pintar que alguien me dio una cátedra como la que me va a hacer. Ese día me gané el respeto de mi papá para que mi papá me presentara como el maestro Gallardo. Así, después de 30 años. Difícil. Después de 30 años. Entonces es que el maestro te presente como el maestro. Ganarte el derecho de pisar. El derecho de suelo va a ganarte ese derecho. Entonces son cosas que van pasando y cuesta. No debes de comparar a un hijo con un padre. Jamás. Son diferentes circunstancias, épocas, amistades, tecnología, digámoslo de alguna manera, porque todo va influyendo en la manera en la que Por eso hablamos siempre de romper los patrones de crianza. Cuando rompemos los patrones de crianza, rompes esto, nace un nuevo ser humano, se puede decir de esa manera, porque es un ensayo de error que tenés como padre, ¿va? Entonces, nuestros padres se puede entender en perspectiva, con la narrativa que ellos tenían, la forma de actuar, ¿vamos? Sí, claro. Si puedes cambiar el tiempo, decía un físico, si puedo regresar en el tiempo no encontraría nada. No, en realidad no. No encontró nada, ya se fue. Exacto. Y si vas para adelante tampoco lo encontrás porque no existe. Sí. Es la esperanza, vamos. La esperanza que a veces manejas. La esperanza da vida a algo que probablemente nunca se vaya a dar, vamos. Lo que pasa es que la esperanza es la que mantiene vivo tu sueño. Víctor Frank lo maneja mucho un hombre con sentido. Con sentido, exacto. Entonces lo que sucede es que cuando pensás en épocas, ¿sí? Todo el mundo piensa en su propia época. No pensás, por ejemplo, a mí me hubiese gustado vivir en la época de los 20, ¿ya? De los años 20, cuando todo el mundo era elegante, era otra cosa. Sombrerito. Exacto. Sí. Todo un dandy para caminar y todo. Sí. Okay. Probablemente también me hubiese gustado estar en los años 60, cuando la explosión de la revolución intelectual, porque ya había Francia, sí, la revolución intelectual, y entonces era otra cosa, la vida hippie y todo lo demás, porque también es interesante. Interesante. Pero mi época también tiene sus lados interesantes. Sus lados interesantes. Nosotros, los que nacimos entre 70s y 80s, podemos decir que vivimos vivimos el avance tecnológico más rápido. Sí. Porque nosotros aprendimos a usar computadoras que no aprendieron a usar nuestros padres. Sí, no, estaban aprendiendo a usar nuestros padres, porque en mi caso sí, mi mamá trabajaba en UNICEF y ella se tuvo que comprar una computadora para trabajar en la casa, o sea, pero una memoria que hoy lo tiene la lamparita. Exacto. Entonces, una lamparita cabal, o sea, pero exacto. Entonces, pero nosotros crecimos con la tecnología y adquirimos más que nuestra versión anterior. O sea, nuestra generación anterior, y además vivimos lo de nuestra generación anterior y la nuestra con tecnología, cosa que nuestros hijos no conocen, ¿ya? no, sí, les hablas de un caso, bueno, tu hijo sí conoce, Vale, tu hijo sí conoce, sí. pero a la mayoría, a la mayoría de la gente
especialmente Ajá. de los jóvenes Bueno, de sí, ahora. hay un meme que es bien especial, pero es real. El teléfono, por El ejemplo. el niño que va a la biblioteca y le dan un libro y empieza a hacerle así, ¿ve? No corre. Y entonces le dice, no, tenés que abrirlo y darle a las páginas. Ese es diferente. ¿Ah? Sí. Entonces y ve, esto me parece bastante Yo sofisticado. de joven conseguí un Walkman de los Sony, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿Era marca Discman? Aiwa. Pero sería la corteza de los Walkman, ¿verdad? Ujú. Pero tenía doble entrada. Para- ¿Te imaginas con tu novia compartiendo la música en caseta? Todos los dos se locos. Excedió excelente con eso, ¿va? Cuando nace el La CD, Discman. el Discman, El ¿te Discman. imaginas, va? El sonido diferente que se tenía, todo esto. Ahora. Y después sí, fueron los iPods. Sí, el iPod. Después el fueron los clásico, iPods, o sea, sí. Y que había unas versiones chinas de un aparatito más pequeñito como ese. Pero te digo yo, ahora los DJ que yo conocí eran con disco vinil las mezclas. Luego ya vienen con Y no era- y y no todo era- electrónico. Pero ahora está volviendo nuevamente un retroceso a esa Ay, tecnología. Ya lo usan nuevamente con disco, con memorias USB, ¿verdad? Entonces, Lo que pasa es que fíjate vos que La fidelidad. la fidelidad, mira pues, la fidelidad del acetato es otra cosa. Sí, totalmente. Es que a pesar de que hacer ese es series como Apple, Netflix, HBO está sacando eso, ¿verdad? De hecho, hace un rato hablábamos, mencionaste a Giacomo con primera generación. Giacomo Bonafina. Giacomo Bonafina era el productor de primera generación, que fue productor de varios grupos musicales. Bohemia Urbana graba su De- primer disco. Bueno, no el primer disco, pero sí no. De hecho, el rock nacional, como se conoce hoy por hoy, todo lo que es la garra chapina, nace con primera generación. Pero también Prensa Libre le da Pero, un auge pero, con Aura pero, 2000. pero primera generación era la casa que estaba produciendo los discos, los discos, los cassettes y todo con Giacomo. Giacomo sigue produciendo acetatos. Hay acetatos nuevos que está masterizando Giacomo. Giacomo no vive en Guatemala, aquel vive en Europa, en España, y está produciendo material guatemalteco en acetato. Y tiene varios años ya de estarlo haciendo, ¿no? Por lo menos 5 años de estarlo haciendo, fíjate. Pues, y como ese movimiento también de revolución y de ser irreverente en esa sociedad, estaba la Plaza de Toros, ¿verdad? La antigua Plaza de Toros, la la que que se- tuvimos el privilegio nosotros de estar varias Lo que- veces en varios conciertos. Sí, todavía. lo que se conoce ahora como el Domo, ¿verdad? El Teatro Alegre Libre de Torrené Castillo también albergó conciertos de rock. Sí, hay un concierto. Albaricoque se llamaba el grupo. Es cierto. Hay un grupo de Es samba que se cierto. llama Sí. Albaricoque. Albaricoque, sí es cierto, ajá. Sí. Tiene que ver el nombre de una fruta, ¿verdad? Era fruta. Sí, eso no sé. No era melocotón, ¿ya viste? No era Sí, melocotón. pero Era ellos melocotón y hacen, papaya. ellos hacen una gira por Europa, ¿verdad? Ujú. Y tocan en un concierto con un grupo que se llamaba Eva y un grupo que le llamaban la radio de 20 toneladas, el grupo Café, algo por el estilo así, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Entonces, sí, ya como fina, me gustó la versión que hace acústica en un disco porque había otra radio que se llamaba Metro Estéreo o Atmósfera, algo así. Metro Y- Estéreo. Atmósfera, estuvo atmósfera. Primero me puse. Entonces, Ajá. me pusieron ese disco de Estadio, excelente escucharlo. Entonces, Pues fíjate que sí, y entonces es interesante ver cómo viene regresando otra vez lo que decías, el formato de 45. ¿dónde toca Bohemia Suburbana? En Pie de Lana. Pues, en Pie de Lana. Pues al centro era lo. Bueno, habían de dos, ¿no? O sea, Fíjate, lo que pasa es que tenemos Pie de Lana, que era un poco más antiguo que la Bode. Cierra Pie de Lana y la gente que estaba en Pie de Lana se muda a la bodeguita. Pero ¿dónde nace Pie de Lana? De la literatura De la guatemalteca. literatura Entonces, guatemalteca, de la misma,
de las ganas, piel la nace de las ganas de la gente expresarse clandestinamente. Sí, porque ahí tocábamos bastante. Ajá, Tocábamos. o sea, clandestinamente. Yo puedo decir que canté y toqué. De hecho, nosotros nos juntábamos ahí. Ahí juntábamos. Ajá, entonces era clandestino. O sea, sí, Ahí uno entraba así. En esa época que todavía tocaba King Lala. King Lala. Tocaba ahí en pie de lana. Sí. Y es que habían productoras que hacían de esos 45, De 45. Y tenían la peculiaridad que no cantaban en español sino en inglés, ¿verdad? Y era un inglés que wow, no pasó por Calusac. No existía Calusac tampoco. El Liga. El Liga no. O sea, el Ciar, que de hecho estaba aquí a la vuelta. Acá a la vuelta estaba aquí en la esto tercera. es un recordatorio de todo eso, ¿va? Pero ahí vamos con la música. Ok, vamos a ver pues. La improvisación, una tertulia, buenísima. Pues fíjate que una de las situaciones que se daban dentro de la facultad que nosotros promovíamos, y es para contar la historia de lo que ocurre allá adentro y lo que le ocurre a cada estudiante de medicina de una manera diferente. También esta canción nos la robó Arjona. Ok, dice: ayer me regañó un residente. Quise mentarle la madre en ese momento, pero no me dejaron. Así que decidí escribir y expresarle que la medicina no es una simple vista de un paciente, sino que la medicina es más verbo que sustantivo. Medicina es más que una simple y vana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo libros todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en acción. Vamos, ve y practícalo. Medicina, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Me bautizaron el primer día y no me avisaron. Me quitaron la ropa, el pelo y me descalzaron. A mi traida se la trincaron y a mis cuates los moronguearon. Y así desde el primer día a mí me ahuevaron. Hipócrates convertía en hechos sus conocimientos. Que el tercer nivel de atención es mejor, esos son puros cuentos. Atacando complicaciones, mi huevo se revive a los muertos. Dando atención primaria se evitan lamentos. De mi grupo la más estudiosa era la tal Carlota. Y a mí por estarla chingando me arañó las pelotas. Quise en ese momento pegarle, o quizá el pelo jalarle, pero únicamente le pude agarrar las nalgotas. Después al hospital me mandaron y a mí no me entrenaron. Y a un grupo de gente enferma allí me confiaron. Después de tanto manejo, casi todos se me pelaron. Después los jefes del servicio a mí me pisaron. Yo vi operar a una doctora casi dormida, que a un pobre paciente en sala le tasajeó la barriga. Yo no sé qué le pasa a esa mujer, no tiene nada de cordura. Lo que había que hacer era reducir una simple fractura. El mensaje de este canto, amigos míos, es que hagamos conciencia, que luchemos duro para ejercer la mejor ciencia. Dependiendo de nuestro manejo,
habrá un ser muerto o vivo, porque medicina, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Tremenda canción. Era alguna manera de proyectar, fíjense, nadie en realidad, todo el mundo habla de los practicantes en el hospital, hablan de que, sí, es que me atendió un estudiante, no saben la reventada que ha llevado ese estudiante para estar ahí. Sí. Es bien complicado verlo desde esa perspectiva. La idea de esta canción era, primero, hacerle conciencia a los estudiantes, segundo, hacerle conciencia a los catedráticos de que los estudiantes no son máquinas, y tercero, hacerle conciencia a la gente que visualice la perspectiva de estar en un hospital. No es fácil. La idea, muchos no aprenden como todo el mundo cree, echando a perder se aprende. No, cuesta mucho. Dicen que el error del médico se entierra. El error, uno entierra sus errores, sí. Se entierran los errores. Aunque los psicólogos dicen que ellos vienen con ellos, no es cierto. No es... ¿Confiarías en un médico que se graduó en la pandemia? Mira, lo que pasa es que confiaría yo a un médico que se graduó en la pandemia. Sí, y te voy a decir por qué. Porque el médico que se graduó en la pandemia estaba en el hospital. Porque ese no estaba en virtual. Tenés que pensar en los que entraron en la pandemia. ¿Ah? Es que ahí es donde está la... Son 3 años perdidos, así, en limbo. Sí, entonces bastante complicado. Pero el médico que se graduó en la pandemia estaba en el hospital. Ese no pudo haber salido de ahí. El estudiante que entró. Exacto, el estudiante que ingresó. No confiamos en él. Gracias por este tiempo, maestro. Gracias, sería que nos podemos despedir con la única. Por supuesto. La señora, ese amor incondicional que siempre tenemos, ¿verdad? Bien dicen, pero es que es el amor más incondicional que tenemos, ¿verdad? Por supuesto. Te da la vida de ventaja y luego llega y te la pide. Matas a los practicantes del emplasto fabricantes, huizachines del lugar, estudiantes en sonora carcajada prorrumpir, ja, ja, sobre los hediondos males, de la patria arrojan flores, ores, ya que no sois liberales, ni menos conservadores, malos dichos sin conciencia, que le apresan en sus dientes, y les chupan inclementes, ¿qué cosa? La fuerza de su existencia. Matas a los practicantes del emplasto fabricantes, huizachines del lugar, choteadores en sonora carcajada prorrumpir, ja, ja, reír de los liberales y de los conservadores, reír de los liberales y de los conservadores, nuestro quetzal espantado, por un ideal que no existe, se puso las riule al prado, más mudo, pelado y triste, y en su lugar erigieron 5 extinguidos volcanes, que en un 5 también se hundieron, bajo rudos y altaganes. Matas a los practicantes del emplasto fabricantes, huizachines del lugar, hermanitos en sonora carcajada prorrumpir, ja, ja, reír de los volcancitos y del Chotaluquetzal, reír de los volcancitos y del Chotaluquetzal, contemplan los militares, que en La Paz carrera hicieron, vuestros jueces a millares, que la justicia vendieron, vuestros curas monigotes, cerotes,
que comercian con el credo, culeros y patrioteros con brotes de farsa, interés y miedo. Matas a los practicantes del emplasto fabricante, huizachines de lugar, malcriadotes en sonora carcajada prorrumpir. Ja, ja. Reír de la clerigalia, reír de los chafarotes, reír de la clerigalia, reír de los chafarotes. Patria, palabra añeja, la vieja, por lo largos explotada, salada. Hoy la patria es una vieja, somato, que está desacreditada. No valen ni 2 quetzales en este país de traidores. La venden los liberales como los conservadores. Matas a los practicantes del emplasto fabricantes, huizachines del lugar, muchachada de la patria derrengada, riamos ya. Ja, ja. Y la parte que no es de la chala. Todos los estudiantes son. Todos los estudiantes son bien de a huevos, son bien de a huevos. Todos los chafarotes son. Todos los chafarotes son una mierda, son una mierda. Ahí estamos. Gracias. A vos. Ahí estamos.